viene Claudia, viene Omar García Harfuch, que es justamente eso. Lo presumen ahora como el prócer, ¿qué? El Batman, ¿no? Aquí dice Minilic, en realidad es peor que el Guasón, ¿no? Porque el Guasón al menos se presenta como malo. Este es un disque bueno que es peor que... Pero el que tuvo que ver en la historia todo esto. Bueno. Omar García Harfuch es pupilo de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Él entró a la Policía Federal en el 2008. Él es parte de ese cártel de policías. Él no pasó nunca sus exámenes de control de confianza y eso ya lo documenté y lo publiqué. Él mismo, en su examen de control de confianza, dice que tiene contactos con... No lo digo yo, está el examen que él firma. Él fue partícipe de toda esa complicidad que protegió a los que después se crujieron con el ejército para desaparecer a los estudiantes. Familia Tipical, muy buenos días. Bienvenidos a este especial de Platicando con, este martes 21 de mayo, con una mujer, ya no sé, ¿cómo te describo además de los pantalones que tienes, de la honestidad que tienes, tu talento de escritora, Anabel Hernández? ¿Cómo puedo platicar de ti? Estás cabrón. Y bienvenida, mi amor. Okay. Bienvenida. Este programa se trata del libro de Anabel, este último, La historia secreta. Y consideré que no solamente soy yo el que debe entrevistar a Anabel, invité a mi adorada hermana Terevale. Carlitos, muchas gracias. Gracias. Novia mía. Es de veras un privilegio que me hayas invitado. No, para mí. Y mi querido hermano Jesús Martín Mendoza. Gracias, Carlitos. Gracias. No, hombre, gracias quédate a ti. A vivir. Ya voy a quedar aquí a vivir. No paramos desde la semana pasada, Carlos. Gracias por la invitación, gracias, Anabel. Es un enorme gusto tenerte aquí, conocerte, conocer parte de tu historia, de tu valentía, de tu coraje y sobre todo de la necesidad de encontrar justicia. Yo voy a empezar. Escribiste este libro, se acaba de publicar. Me lo mandó la editorial hace una semana. Estás teniendo los mismos problemas que sé que Paco Martín Moreno ha tenido, Elena Chávez, tu hermanita, que está teniendo. O sea, no puedes promover el libro y no puedes hacer ni siquiera un cóctel porque no permiten que hagas ni siquiera un cóctel de presentación del libro. Bueno, yo nunca he hecho cócteles para presentar mi libro. A mí me gustan los eventos masivos. Pero dijéramos que al menos en mi experiencia llevo publicando libros incómodos a todos los presidentes que han gobernado México en este sexenio. A todos. A todos les he descubierto sus historias negras porque todos las tienen. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Pero debo decir que nunca, ni siquiera cuando García Luna quería, nunca había encontrado la cerrazón, la censura y el miedo en los medios de comunicación para hablar de este libro. Ni siquiera con García Luna. Nunca lo había visto. Realmente es una cuestión que es asfixiante. Hay muchas maneras de dañar a un periodista. Y una de esas maneras es quitándole la voz. Por una parte, el presidente de la República nos quita la voz a través de estas artimañas de bajo nivel, realmente, de censura, porque le da miedo. Eso tendríamos que hablar por qué es la censura, pero después entramos a la psicología de por qué la censura. Pero digamos, es esta cuestión de censura y por otro lado, él tiene el monopolio de la comunicación, no solo porque impone línea editorial a la mayor parte de los medios de comunicación de este país a través de la publicidad gubernamental, que sabemos es un vicio terrible que aqueja a los medios de comunicación desde hace varios sexenios, sino que además tiene el monopolio del micrófono en Palacio Nacional. Y ya van varias veces que desde ahí, esta persona pues intenta descalificar un libro que una de dos, o no lo ha leído, o no se lo han leído, o lo que leyó le asusta tanto que prefiere olvidarlo. Estas son puras investigaciones tuyas, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, todo lo que escribes en el libro, tú te metiste a la DEA, te metiste allá, acullá.
tú solita? Como que sí, yo soy una periodista independiente. Soy una freelance. Sí. Y mis investigaciones de largo aliento los publico a través de formatos de libros, justamente porque cada vez es más difícil publicar en México, desde hace mucho tiempo. Pero dijéramos particularmente ahora. Y sí, dijéramos que es un libro que nace de todo un recorrido que llevo haciendo de 20 años investigando, organizado en este país. Digo, a mí no se me ocurrió ayer investigar a este problema, que es el problema medular central. Cualquiera que diga otra cosa, miente. Claro. El principal problema de este país es de la delincuencia organizada y su colusión con la política, porque si no, la delincuencia organizada no tendría los niveles que tiene hoy. A ver, Anabel, a mí una cosa que me impresiona mucho es que, como lo acabas de decir, eres una mujer que a lo largo de toda tu trayectoria periodística y del periodismo de investigación que haces, has sido pionera, digamos, en la denuncia de personajes que después han sido muy controvertidos. Y ahí está el caso de García Luna. Tú fuiste, yo creo que la primera periodista que señaló, 2010, me estabas precisando tú ahora, lo de García Luna. ¿Cómo es que llegas a esta línea de investigación, Anabel? Yo creo que es importante entender que el sistema criminal en el que vive México desde hace muchos lustros, y que no lo inventó este señor, sino que lleva demasiado tiempo aquí, está compuesto por diferentes ingredientes. Los carteles de la droga, los traficantes de estupefacientes, no podrían tener en México este nivel de impunidad, de operaciones, de poder, de control territorial, si no es con la ayuda del gobierno. Todo comenzó cuando estaba investigando al Chapo Guzmán. En 2005 yo fui, por otras razones del destino, a hacer un reportaje de niños explotados en los campos de amapola y marihuana al Triángulo Dorado. Y ahí me encuentro, pues, que los pobres criaturas no es que fueran explotadas en el propio sentido de la palabra, de esclavizados o algo así, sino que, así como hay niños que van con sus padres a sembrar frijol o maíz o jitomate, ahí van acompañando a sus padres en esta economía familiar de la agricultura a sembrar y amapola. Entrevisté a los niños y ellos, su sueño grande, el más importante, era poder un día ser como el Chapo. Yo del Chapo conocía muy poco, creo que lo habíamos, que supuestamente se había fugado en un carrito de lavandería, toda esta historia. Ahí conozco que hace muchas décadas el Chapo Guzmán fue un niño como esos. Nunca pasó del tercero de primaria, porque como siempre dejaba el año escolar interrumpido para ir a las siembras ilegales con sus padres, entonces siempre tenía que comenzar del principio, hasta que un día pues ya dejó la escuela. Es un analfabeta. No sabe leer ni escribir. ¿Cómo es que un sujeto que no sabe ni leer ni escribir, que no tenía zapatos, que viene de una familia muy pobre, se convierte en el capo más poderoso del mundo? A mí que alguien me cuenta esa historia, ¿no? Y es eso como comienzo a investigar. Yo quería saber, bueno, este es un genio, ¿no? Es un Einstein de la criminalidad, ¿no? Es una maravilla, porque además el gobierno nos decía eso. Fox, todos ellos nos decían, es que es una mente brillante. No. En realidad el señor Guzmán es un hombre que hasta el día de hoy sigue sin saber ni leer ni escribir, tiene que pedir a sus achichincles. El Chapo papá, sí. El que está en Estados Unidos. Joaquín Guzmán lo era. Sigue sin leer ni escribir, pero contaba con el apoyo de gente como García Luna, como generales, como presidentes. No te preocupes, Chapo, o sea, se te requiere ser un verdadero imbécil para fracasar en una industria, cuando tienes a todo el gobierno a tu favor, de verdad. Claro. Sí, no es imposible fracasar. No hay forma. No hay forma. Tienes que de verdad ser muy descerebrado. Sí. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta que sí, hay que investigarlos. Claro que hay que investigarlos, pero hay que investigar mejor a sus cómplices. Y a quienes los ayudan a convertirse en estos jefes de la mundial. O sea, lo que nos estás diciendo entonces es que los gobiernos ven en un hombre de tercero de primaria que no sabe leer y escribir, pero que sabe producir, que sabe manejar la impunidad, encontrar una forma de hacer negocio. Es decir,
encontrar una veta para sustraer dinero a través de la venta de estos productos ilegales, para que trabajara él para los gobiernos. Exacto. Eso es Para lo que los dice. individuos, no Ajá, más para que los individuos. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Ismael el Mayo Zambada, que es uno de los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Yo publiqué en 2019 el diario secreto de su hijo, de Vicente Zambada Niebla, que lo hizo en prisión. Su abogado me dio acceso a este diario y lo publico. Y una de las frases que dice, copia el muchacho de su puño y letra de los pensamientos de su padre, que terrible, ¿no? Que se sentía explotado por el gobierno. Que a él le hubiera gustado terminar con su... pero que no podía porque tenía que seguir pagando los sobornos de todos los gobernadores y presidentes municipales y militares y policías del mundo. No lo sé, pero al menos así se ven ellos en una parte. Sí. O sea, como que explotan y son explotados. Extorsionan y son extorsionados. Y es ¿cómo le llama? Esta víbora que se come a sí misma, ¿no? Y es un ciclo de nunca acabar. Sí, es un círculo vicioso. Tere. No, adelante. Sí, lo que pasa es que esto se ha intrincado de tal manera, Anabel, que tú utilizaste una palabra que a mí en la persona me impacta cuando arrancas tu exposición. Hablas del miedo de los medios de comunicación. Alguien te va a decir, pues a lo mejor es prudencia, ¿no? Pero esta complicidad entre gobiernos y quien produce todo este organizado ha llegado a tal grado que hablar de esto genera la de periodistas que hemos estado viendo sin solucionar el problema. Si vemos que es un brazo tan fuerte de algunos gobiernos coludidos con ellos y el problema no se soluciona, por el contrario, se extiende, hoy ves la cantidad de territorio mexicano que está bajo control de organizado. ¿Cuál es el sentido o el objetivo de hacer un libro como este con estas revelaciones y poniendo en riesgo la integridad no nada más de tus informantes, de tus fuentes, de tu familia? O sea, ¿qué mueve a eso, no? Si vemos que hay tanta peligrosidad de todo lo que está escrito aquí en este libro. Yo soy una persona que en carne viva ha sufrido diferentes tipos de discriminación y pérdida de seres humanos, seres muy queridos, justamente por este sistema de corrupción. Y lo que he aprendido, una lección muy básica, es no será el silencio y el miedo los ingredientes para solucionar esto. Al contrario, el silencio y el miedo son los ingredientes para que esto empeore. Y me parece que la actitud de los medios de comunicación es una actitud... Llegará el día, esperemos que así sea, pongámoslo al menos de manera hipotética, como ocurrió con García Luna. Cuando yo publiqué lo de García Luna, nadie quería creer. Tú dices prudencia. Yo diría con conveniencia, porque había mucho dinero de por medio. Claro. Y el dinero de la publicidad gubernamental es grande. Habrá quien no se calle, no por miedo, sino por... Es grande. Entonces, cuando de pronto sale García Luna del poder, todavía lo invitaban a programas, a dar lecciones de moral y de cómo se hace la policía, ¿no? Y cómo debe ser un superpolicía como él, como este superpolicía García Luna, García Harfuch. Mira, hasta me equivoco en los nombres porque son tan similares que ya no distingue, ya no distingue uno del otro, ¿no? Pero estamos hablando realmente de unos medios de comunicación que cuando finalmente explota el tema, ya no sabían ni por dónde meterse. ¿Qué querían inventar? No podían inventar eso. Y no solo hablo ni siquiera de los medios mexicanos, también en Estados Unidos hay un montón de hipocresía sobre esto. No hay periodistas en Estados Unidos que realmente estén investigando el organizado, ni allá ni acá. Así que dijéramos que es una debilidad en el periodismo en ambos lados de la frontera. Oye, Anabel, a mí hay algo de tu libro que me gustó mucho y que me llamó mucho la atención, y es el oportunismo de la 4T y de Morena. Porque cuando tú cuentas en los primeros capítulos que el Fisgón, por ejemplo, era tu fan, ya saben ustedes, caricaturista plegado absolutamente a la 4T. Y tú cuentas que, bueno, retomaban los libros de Anabel, las conferencias de Anabel, lo que decía Anabel, incluso para capacitar a los cuadros
de este movimiento, digamos, que estaba en gestación. Ahora, lo más curioso es que después de ser tan admirada, porque tú pues investigabas a Peña Nieto o a Calderón o a Fox, de pronto, pues esa gran figura que se vuelve pues muy importante para la formación de este movimiento, pues, te empiezan a defenestrar, a humillar, a vejar. ¿Cómo se da este cambio? ¿Has vuelto a ver al Fisgón? ¿Has vuelto a ver a alguno de los que ahí mencionas? Bueno, no, pero aquí quedaron inmortalizadas sus lindas palabras. Si me dejan poder recordarlas nada más. Recordárselas a él, porque a lo mejor ni él mismo se las recuerda, pero está el video en YouTube, es el colmo del cinismo. Para aquel escéptico que diga, ¿dónde están las pruebas de lo que dice el Fisgón? Está en YouTube. Y dijo, antes que nada, quiero decir que estoy muy orgulloso de compartir esta mesa con Anabel Hernández. A mí me parece que es una de las gentes ejemplares de este país. Lo que ha hecho no solamente es fantástico, no solamente implica muchísimo valor, implica una gran inteligencia, un gran orden, una gran estructura, un gran rigor investigativo. Y dijo que los señores del debería ser lectura obligada de todos los mexicanos. Debemos empezar a empujarlo masivamente para que se venda, para que sepamos todos dónde estamos parados. Eso fue en el 2011. Ahora, por supuesto, el Fisgón, ¿no? No va a decir eso con este libro. Que la era ¿no? actual, yo creo que ya ni se acuerdan, ¿no? Querrá decir yo nunca dije eso, ¿no? Pero estamos hablando realmente. Yo iba a esos eventos de Morena como fui a cualquier otro, ¿eh? Yo fui a todos los foros a los que me invitaron porque a mí lo que me interesaba era informar a la gente. Yo me acuerdo que en las primeras loas, alabanzas que me lanza López Obrador en este sexenio, porque también como 5 veces en su mañanera, así como me dedica ahora a insultos, me dedicaba loas, ¿no? Yo me acuerdo que yo sí le dije con prudencia, porque pobrecito, no vaya a engañarse, ¿no? No vaya a vivir en el engaño. Yo le dije, le agradezco sus comentarios, pero mi obligación es investigarlo, como he investigado a todos los presidentes. Él pensaba a lo mejor que como con los niños, ¿no? Como los caramelos te sobornan con un guiño, con una caricia. Gracias. Dame chance, Anabel, Carlos, Jesús, de leer lo que dijo el presidente López Obrador que viene en tu libro. Es que vean ustedes el cinismo de este señor. O sea, esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer profesional en el periodismo y valiente. Es una mujer excepcional. Eso decía López Obrador hasta que le convino. Porque en el momento, en el momento que tú empiezas a investigar y a darte cuenta de la relación perversa que existe entre y López, pues entonces dejas de ser esto, Anabel. Lo anómalo no es que él sea así, porque humanamente uno dirá, cada quien es como la humanidad le da, ¿no? El problema es la actitud de los ciudadanos ante un fenómeno de lo que está pasando ahora. A mí es lo que más me preocupa. A mí esto sí me escandaliza. O sea, este hombre niega como García Luna. ¿No crees que García Luna dijo, ay, sí, Anabel tiene razón, yo soy culpable? No, pues digo, claro que incluso te diría que utilizaba, si yo hiciera un comparativo de todas las veces que dijo, no, esto no es verdad, son difamaciones, son calumnias, ¿dónde están las pruebas, García Luna? A lo que ahora está diciendo López Obrador, son las mismas palabras, ¿eh? O sea, idénticos. Nunca, nunca, nunca. Yo no. Pruebas. Hoy García Luna está refundido, pues porque le encontraron culpable. Y hoy el presidente que decía que todo lo de García Luna estaba probado, pues está tan probado por los mismos testigos que lo acusan a él. O sea, tan probado lo de García Luna como tan probado lo de él. Yo he dicho irónicamente que muy probablemente a este paso, pues López Obrador va a tener que decir que pobre García Luna víctima de Anabel Hernández y de los americanos, ¿no? Claro. Porque si no, ¿cómo enmienda este discurso absolutamente No, él lo da por hecho que ya se le olvidó. Lo que leyó Tere, él ya lo da por hecho que ya todo. Pues es importante recordarle a la gente esto. Y es importante que la gente no sea indiferente. No por Anabel Hernández, sino por
ante qué fenómeno nos encontramos, ¿no? Sí. Ahora es un fenómeno que va, Anabel Hernández, a continuar, porque bueno, ya nos quedó claro en esta entrevista, ¿quién busca a quién? Es decir, no es el gobierno, es el gobierno al cliente. Estamos en un momento de una coyuntura, de un brinco, de un salto, de un cambio, en donde este gobierno quiere prevalecer a través de la señora Sheinbaum. ¿En 10 días? En 10 días, ya lo tenemos enfrente, ¿no? Y existimos millones de mexicanos que, conscientes de ello, estamos buscando un cambio hacia un gobierno de coalición, una candidata ciudadana, como ella misma se dice, Xóchitl Gálvez. Pero entonces me dejas con la pregunta de, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a ser el gobierno de coalición que va a buscar ahora estos grupos? ¿O estos grupos ya se habrán puesto en contacto con la nueva candidata próxima presidenta? ¿Qué va a pasar ahí? Porque pues se nota que va a haber un cambio importante, pero bajo lo que hemos visto, 2006, 2012, 2018 y todo para atrás, ¿quién va a buscar a quién a partir de 2024? A ver, aquí estamos en este fenómeno de la relación entre López Obrador y el organizado, particularmente Cártel Sinaloa. Sí estamos viendo una evolución de una relación mucho más compleja y mucho más penetrante entre ellos, de mucho más codependencia. Estamos ahora, porque estamos hablando, y de verdad yo digo, volvemos al punto, he investigado a muchos funcionarios públicos, partidos políticos, etcétera, etcétera, involucrados con estos carteles. Lo que yo nunca había encontrado es que un cártel haga el proselitismo por un candidato, como lo hicieron en el 2018, muy en particular. Hoy, en la conferencia de prensa, ayer en la conferencia de prensa donde fui, ahí en Penguin Random House, en algunos medios de comunicación que sí fueron y se los agradezco muchísimo, publiqué por primera vez al menos una decena de audios de mis testigos. Por primera vez los pongo ahí para que la gente pueda escuchar de su viva voz, no la mía, de la viva voz de ellos, que son de diferentes, entrevistas hechas en diferentes años, en diferentes ciudades, donde todos coinciden en lo mismo, que sí, este señor fue patrocinado por el Cártel de Sinaloa. En estos audios te das cuenta cómo opera la maquinaria electoral del cártel. Operó en 2018, y operó en 2021. Solo así te explicas que Morena haya arrasado en estados donde jamás, en el Pacífico, jamás en su vida hubieran soñado. Sí. Solo por este proselitismo. Y este proselitismo no solo era te doy para tu campaña, te doy despensas, te presto vehículos, sino además intimido a los electores. Eso es uno de los audios que hoy, al menos a mis compañeros, más les cimbró de escuchar. Intimido a los electores. Me pongo, número uno, opero antes y te digo, acuérdate por qué tienes que votar. Puro Morena, puro Morena. Y después, el día de la elección, se vuelven a pasear. Y yo le pregunté a mi testigo, porque uno tampoco es tonto, ¿no? Yo le digo, oiga, discúlpeme, pero a lo mejor por ingenuidad de mi parte, digo, oiga, ¿pero qué uno no va a la casilla y se supone que uno está ahí cerrado y que el voto es secreto? Esta persona dijo, no hay voto más cautivo que el voto del miedo. Claro. Miedo. Sí. Pero miedo. Anabel, o donde te quitan la libertad. No. Tú no sabes, o sea, tú sabes que estás ahí en la casilla y estás en tu intimidad. Pero está tu miedo a cualquier cosa que alguien pudiera saber que tú no obedeciste al cártel. Que ante eso estamos hoy. Esto pasó en el 2018 y en el 2021. Y lo que yo he escuchado, es que hasta el momento hay un proselitismo a favor de quien piensa que no solo va a continuar con el legado de López Obrador. Los narcotráficos están diciendo, nos va a ir mejor con Claudia que con Obrador. Eso sí. Y uno se pregunta, entonces, pues, ¿qué tipo de acuerdos están haciendo, pero no? Es que yo creo que porque los no son tontos. Yo tengo una no dan pasos sin guarache, como se dice. Anabel, a ver, hay 200,000 casillas. No mames, ¿cuántas van a poder controlar? No, sí, o meter miedo.
Pero ya lo hicieron. Tienen los también. territorios controlados. Por eso, en áreas rurales, no en ciudades. Las principales áreas que controlan o los carteles son las ciudades. Chilpancingo, ¿cómo está? ¿Es una ciudad rural? No. ¿Acapulco es una ciudad rural? No. Ah, ¿Culiacán es una ciudad rural? No. ¿La Ciudad de México no es una ciudad rural? No. Ah, aquí están todos ellos. Pero a ver, Ana, ¿Cuernavaca es una ciudad rural? Claro que No. Yo quiero que quede claro para el auditorio que esta relación comienza en 2005, de Sí. acuerdo a lo que tú escribes en el libro. No es algo que está inventado ahora en 2018, es una relación vieja. Háblanos de cómo el organizado patrocina el plantón de Reforma, que lo cuenta muy bien Anabel aquí. Antes Y, que... y lo de los hijos de López Obrador. Sí. Hoy publiqué audios sobre eso. Hoy difundí audios sobre cómo es esta relación y cómo es a través de un sobrino de López Obrador quien es el mensajero entre los chapitos, los hijos y el presidente, y cómo el presidente se reunió con el Mayo. Están los audios, no lo digo yo, están los audios de los testigos. Pero aquí el tema de la primera elemento que hay del 2005 es una prueba sólida, fehaciente y jurada. Porque eso ya lo dijo el hermano del Mayo Zambada, bajo juramento de decir verdad, en 2 juicios en Estados Unidos. Uno en el juicio del Chapo Guzmán y uno en el juicio de García Luna. O sea, ese ya es un hecho fehaciente. ¿Y él juró él qué dijo? Él dijo que él le dio dinero, él, Rey Zambada, yo le di dinero a un jefe de policía, Gabriel Regino, que entonces era el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, sí. para la campaña de López Obrador. Lo dijo ante el jurado, lo dijo ante el juez. Después hay unos documentos de esto que ocurre en las Cortes de Estados Unidos de sidebar, ¿no? Donde hay conversaciones privadas entre el fiscal, el juez de defensa y el juez. Y ahí la fiscal estaba enojada porque decía, no puede decir el abogado de defensa esto, no puede revelar la información, porque mi cliente tiene familia en Estados Unidos y pone en riesgo su vida porque estamos hablando del actual presidente. Es decir, la fiscal no dice, esto es mentira. Ella no dice, no lo puedes decir porque pones en riesgo las personas familiares de esta persona. De eso estamos hablando, del 2005. Empieza a circular el dinero ahí y después ya de manera más abundante a finales de 2005 y principios de 2006 que el propio López Obrador pide al cártel dinero. Y es ahí donde se hace una reunión, primero en Nuevo Vallarta, luego en Punta Mita, luego se hace donde hay conversaciones telefónicas. Muy pinches, por cierto, ¿no? Porque ahí estaba Arturo Beltrán Leiva, que es uno de los más poderosos de los últimos tiempos y con un montón de dinero. Y después hay un encuentro en Gómez Palacio, ahí en la comarca lagunera, donde el 15 de junio de 2006, Sergio Villarreal Barragán le entrega directamente a López Obrador $500,000. Ese hecho es fundamental. Sí. Ahora, ese relato que haces, Anabel, es muy curioso, porque ese fue como un regalito personal. Es que no solamente eran las entregas de millones de dólares así, sino que también había como regalos. Esto es una cosa especial, como tú lo relatas. Es más que eso. Era un cariñito. Era una trampa de Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada y todos los criminales, no les basta mandarte la maleta, no les basta la telefonada. Necesitan que tú les agarres el dinero directamente. Por eso García Luna, imagínate, era el secretario de Estado. Era el secretario de Seguridad Pública Federal. Algunos lo comparaban más poderoso que el propio Calderón. Bueno, él dejaba su coche estacionado en Perisur. La gente de Arturo Beltrán Leiva lo llevaba a una casa que está detrás de Perisur para recibir su lanita. ¿Por qué? Porque Arturo necesitaba ese compromiso. Estas entregas de dinero así sean de $100,000, es un compromiso directo. Y lo que Arturo quería era eso. Saber, ok,
Aquí ya no hay evasivas, aquí ya no hay nada de que no te conozco, que no me acuerdo. Que hay una hermandad, ¿no? Por eso ahora que López Obrador lo niega, uno de los testigos que estuvo ahí en la entrega del dinero dice, bueno, pues tendremos que hacer más para refrescarle la mano. Oye, ¿Tenemos que qué? Hacer más para refrescarle la mano. Pero fíjate, nos hablas del año 2005, lo que me hace pensar, bueno, ¿qué pasaba en el año 2000? O sea, un Vicente Fox nunca tuvo contacto con estos grupos, inclusive me voy más atrás. Un Cedillo no tuvo contacto con estos grupos, y eso me hace pensar en este momento, con base en tu investigación, ¿qué tiene Andrés Manuel López Obrador? Que estos grupos lo buscaron tanto, lo apoyaron en 2006, lo apoyan en 2012, lo apoyan en 2018 ya con el éxito presidencial, y buscan continuarlo a él a través de Claudia Sheinbaum para 2024. A ver, número uno, ¿Qué tiene él? Tendríamos que entender que igual como le dieron dinero a él, le dieron a todos los demás candidatos. Sí. Okay. Número uno, en 2006 todos los candidatos recibieron dinero del cártel. Porque es como uno Porque que va a las las moscas, apuestas, ¿no? a apuestas Claro, de caballos, claro. ¿no? Pues tú le apuestas a todos y o ganas o ganas, ¿no? Esa comparación con la carrera de caballos me parece muy interesante. O sea, le entran a todo. A todo. Sí, y el que gane, con ese van. Y en todos los estados, a todas las candidaturas de gobernadores, a todas las candidaturas de presidentes municipales. Aunque tú no me hayas nombrado, ¿Cómo? los están nombrando a muchos candidatos y los están apoyando. ¿Voy bien? Sí, ahora. Porque en la de Valle de Bravo, que yo me acuerdo que era la chava del PRI que iba ganando, la bajaron 2 Semanas Santas, que fue no fue su mamá. Dime la posición actual del poder del en las elecciones, al día de hoy, con todos derechos de piso y cosas. O sea, si yo te digo, del 100% de las elecciones van a ir a votar el 65% en toda la República, de ese 65% tu visión sería de qué porcentaje sientes que está absolutamente controlado por el... No, yo tendría que ver un mapa y checar los territorios, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que dudaría mucho de que hubiera elecciones libres o totalmente libres en las Baja Californias. Dudaría que que pudiera haber en Chiapas. Dudaría que pudiera haber ahí algún tipo de elección libre, ¿no? En Sinaloa, en Sonora, en el corredor del Pacífico, en Nayarit, ¿no? Sí. En Morelos, en Guerrero, ¿no? Sí, mejor el centro. En el propio Veracruz, ¿no? Sí. O sea, Tamaulipas. Pero, a ver... No, o sea, no creo que pueda haber elecciones libres ahí. Porque estamos hablando de controles territoriales muy férreos. Sí. Fíjate, Anabel, un poco lo que me hace pensar tu investigación es cómo se ha ido diversificando, organizado. Porque actualmente, pues no, tú empezaste esta plática diciendo que habías entrevistado unos niños por la trata de personas y por otras cosas. Pero es que organizado ya es verdaderamente una institución. No solamente tú lo dejas ver en tu libro, se encarga pues de las... sino es el derecho de piso, pero los prostíbulos, pero si quieres poner un expendio de cervezas, alcalde, tortillas, pollos, los limones, el aguacate, en fin. Esto yo creo que ha crecido gracias pues a la política de abrazos, no balazos, se ha institucionalizado. Cuéntame. Yo sí veo un escenario de recrudecimiento del cinismo de los grupos y que se asumen como totalmente impunes como lo son. Y mira que la impunidad siempre ha estado ahí. No es que no estamos hablando de que antes era un mundo feliz y ahora estamos en esta circunstancia. De hecho, dijéramos que había siempre, los mexicanos tenemos este dicho, no, es que después de no puede haber nada peor. No, pero somos muy buenos para llegar a excavar. Cuando llegamos al pozo, seguimos excavando para encontrar la parte más oscura, mucho, ¿no? No, sin duda alguna, porque es parte del fenómeno. O sea, estás hablando ya de todo un proceso de decadencia que ya de por sí tenía sus propias dinámicas, y llega un hombre que en vez de siquiera tratar de detenerlo, mantenerlo a raya, ya dejas tú que ya no crezca más. No, al contrario, con toda la apología del delito, porque eso es lo que ha hecho el presidente, una apología
todo constante, cotidiana del... Lo que hace es empoderarlos. Por ejemplo, aquí hay un capítulo del Reino que nos habla de realmente de qué estamos hablando en estas nuevas generaciones de traficantes, como es el caso de los chapitos, ¿no? Y es aterrador, porque hoy cualquier chavito de 17 años en Sinaloa produce el fenómeno que está decenas de miles en Estados Unidos. Sí. Entonces estamos hablando, sí, de un modelo de descomposición donde hay otro factor que yo creo que sería muy injusto no poner sobre la mesa. Sí, a mí algo que me ha impresionado es cómo este fenómeno ha crecido como la humedad. ¿Saben qué? Porque la sociedad no ha puesto ninguna resistencia. Lo que informó la DEA, que los 50 estados de la Unión Americana están ya penetrados por el organizado mexicano. Eso a mí me sorprende. Inclusive, ¿dónde estaba el gobierno estadounidense? ¿O también es parte del entramado de codependencia, como lo calificaste tú, Anabel? Yo no he descubierto estas redes de político en Estados Unidos. Tampoco es que he investigado tanto. Hay episodios de corrupción en agentes de la DEA y esto. Lo que sí me parece es que es una muy pobre visión del problema y un poco, sí, la tolerancia. Porque los gringos han dejado, sí, en este modelo de cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Y hazle como puedas, ¿no? Donde hay también mucho clasismo, donde se dan tratamientos diversos a la gente que es codependiente hispana y de color, que a los que son anglosajones, etcétera, etcétera. Y hay un gran descuido, evidentemente. Algo ahí está fallando gravísimamente, ¿no? Pero yo no me refería particularmente a ese tema, sino me refería a la rendición de la sociedad mexicana. Pero a ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Anabel, se rinde, el primero es López Obrador, es el que se rinde. Se inventa un eslogan, abrazos, no balazos. Ahí empieza su conversación como presidente de la República. No mete a nadie ni por equivocación de las gentes importantes. No mete al Chapito cuando lo iba a meter, que porque se iba a armar un desastre en Hermosillo, no sé dónde. No. ¿Qué compromiso tiene Andrés con el narco? Esa es mi pregunta, porque al no tocarlo y al ser el que lo apoya, siendo presidente de la República, ¿qué compromiso puedes tener con el narco? Bueno, de eso justamente habla la historia secreta, que el presidente no quiere que nadie sepa, que sus 3 campañas presidenciales fueron pagadas por el cártel de Sinaloa. Y que depende de eso, y que llegó a la presidencia en 2018 con una operación igual, con la movilización del voto por parte del cártel, con dinero del cártel y con intimidación del cártel, para que esa jornada los resultados fueran de tal modo. Por otra parte, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que el presidente sea un rey, ni que sea un jeque, ni que sea el propietario del país. Dije eso. Porque tú le achacas toda la responsabilidad a él, como si todos los millones de personas que votaron por él mi vida, yo te lo señalo, se quedaran en casa cruzados de brazos. Yo te lo señalo como jefe de Estado, punto. Sí, pero yo lo que estoy preguntando, yo lo que estoy diciendo es dónde está la sociedad. Sí, claro. Porque se rindió. Tú dices, no, se rindió él. Deja tú que se rinda él. Pero no se rindió. La sociedad. El problema es cuando la sociedad se rinde. Cuando la sociedad se deja comprar por 3 pesos por necesidad, claro está, pero por nada. ¿De qué te sirve tener tu beca de no sé qué, tu beca de no sé cuánto, si no sabes si vas a regresar mañana vivo a tu casa? Si tu hija no le regresará violada, descuartizada. ¿De qué te sirven 3 pesos más? Sí, entiendo tu punto, Anabel. Y déjame aportarte esto, ¿no? Este país ha vivido décadas de pobreza. Y las familias están hartas de estar pobres. Llega de repente un gobierno que te regala dinero por nada. Pero no son menos pobres. Claro, pero eso no lo entienden. Tienen que pagar más en hospitales porque ya no hay medicinas. No lo comprenden. Pero dicen, mi viejito me da mi dinerito, aunque ya no tengan todo lo demás. Entonces, este señor que hoy nos gobierna encontró esa beta de compra de voluntades. Fox, perdón.
La compra de voluntades no la inventó López Obrador. A ver, No, desde la Solidaridad inventó el de Carlos, PRI. de Carlos Claro, Salinas de claro, Gortari, claro. ya nos olvidamos de este Claro, eslogan y esta cancioncita claro, absurda, ¿no? claro. Por eso la sociedad se rinde, porque han pasado décadas, generaciones de no tener absolutamente No tiene nada. nada nuevo. Hay lugares donde quieren más al porque les da dinero, los cuida, les da seguridad, les da alimentos, les pone Anabel infraestructura dice algo urbana. muy interesante No en el estoy de libro, acuerdo. y lo dice una y otra vez. O sea, esa no sería la razón desde tu punto de No. vista de entregarse No. a este tipo de cosas. No es esa. A ver, Anabel dice algo en el libro que a mí me parece muy interesante. Primero es la ambición. Yo creo que hay un proceso ahí muy importante en la política, digamos, de ambición. Y eso tú lo describes muy bien. Pero por otro lado también es, no sé, Anabel, tú hablas mucho de la capacidad que tiene López Obrador de envolver, de tener un discurso como muy mesiánico, digamos, para la población, que es muy astuto para convencer, para seducir, para enamorar. Cuéntanos. A ver, respecto a lo que comentabas, yo nací en el 71. Desde que nací, más de la mitad de las personas en este país viven en la extrema pobreza. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no estábamos entonces así desde entonces? Porque la pobreza no es el argumento. Yo he recorrido este país por todas partes. La pobreza no es la justificación, es la impunidad. Cuando una persona ve que sus acciones violentas, sus acciones de corrupción, sus acciones de descuartizar mujeres, de robarse un vaso, de vincularse al narco, de robarse contratos millonarios, desde un lápiz hasta todo, cuando ve que la corrupción, que la impunidad es total, el riesgo que cada uno de nosotros tenemos realmente, bueno, a menos que seamos enemigos del presidente, eso sí, tal vez el riesgo aumente, ¿no? Pero si no eres enemigo del presidente, el riesgo para que vayas a la cárcel por un delito que cometiste es mínimo. Es la impunidad la principal gasolina que alimenta ese fuego. Te voy a decir además por qué. Porque es falso que los principales narcotraficantes de este país son gente pobre. Eso ha ido cambiando. Ah, no, claro, eso Hay queda un claro. montón, y tienes que leer el libro, como políticos ahora están también traficando, porque un dinerito más y nadie me castiga. Hay empresarios importantes que también trafican drogas. ¿Por qué no? Si es un extra. En esta impunidad hay un montón de fabricantes de fentanilo que son juniors, de familias, diría la gente, pues, Bien. que no tienen necesidad, ¿no? Que tienen estudios, lo hacen por esta, no sé cómo decirlo, vorágine de impunidad. Sí. De amasar, poder de amasar dinero. No, de impunidad me refiero de que no vas a la cárcel. Ah, no, bueno. Eso, Abrazos no balazos es la expresión máxima de la impunidad, tú lo sabes. eso. Háblanos de Nico y de García Harfuch. Nico es muy importante en el relato que tú haces. Cuéntanos, ¿quién es Nico? En fin. Bueno, hay dos personajes muy importantes, al menos en lo que fue el financiamiento del 2006, que es Mauricio Soto Caballero y que es Nicolás Mollinedo. Nicolás Mollinedo es el hombre de mayor confianza de López Obrador Nico. desde el 2000 al 2014. Él mismo se define como su sombra, ¿no? Casi López Obrador no iba ni al baño si él no lo acompañaba, prácticamente, ¿no? Y por otro lado tienes a Mauricio Soto Caballero, que es a su vez el compinche y achichincle y cómplice de Nico, y los dos eran operadores importantes en la campaña del 2006. El cártel de Sinaloa designa a una persona específica, que es Roberto López Nájera, para que directamente él esté enviando ese dinero a la campaña. Lo hace a través de Mauricio Soto Caballero, y no se reunían en Iztapalapa, y no se reunían en Tláhuac o en un pobre país despoblado. Se reunían aquí, abajito, en Arquímedes, en Polanco. Aristóteles. Ahí tenían su casa de operaciones. Entonces, esto no tiene que ver. ¿Era porque Mauricio era muy pobre? ¿Porque pobre Nico no tenía para comer? No. Era porque la corrupción y la impunidad tan impunes son que están hasta ahorita, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de una historia que, si bien se focaliza en López Obrador, es una historia que habla de este sistema
continuo en México que acabará hasta que nosotros como ciudadanos digamos basta. Porque yo no me resigno a que esta decisión la tiene que tomar un solo hombre o una sola mujer. Es una decisión colectiva. Yo creo que una de las mayores desilusiones que tendrá este periodo histórico del país es que aquellos millones que fueron a votar por López Obrador, yo estuve ese día en el Zócalo, y aquí lo cuento. Yo iba a ver porque quería ver esas caras, qué pasa, qué sentía la gente, o que ya el que ellos querían finalmente había llegado. Lo que no sabían es que también otros querían que llegara, pero bueno, dijéramos que la gente que quería que llegara, llegó. Y había una serie de expectativas. ¿Pero qué hizo la gente? Que en la primer traición de López Obrador, y la primera es abrazos, no balazos, la gente se regresó a su casa y dijo, está bien, me parece cómodo. Y cero justicia Ayotzinapa, ok. Y militarizamos, está bien. O sea, sin ninguna resistencia. Cero. No tenemos de verdad ningún anticuerpo. Entonces, ¿de qué sirve la democracia? Si no es para que un ciudadano se sepa jefe del mandatario. Oye, no. Tú prometiste esto y lo cumples. Y si no lo cumples, te vas. ¿Dónde están las protestas multitudinarias diciéndole traidor? No traicionó a quienes no votaron por él, que bueno, traicionó sí en sentido de jefe de ejecutivo, pero a quienes más traicionó es a la gente que votó por él. Fíjate que me haces recordar una entrevista que le hizo Carlos a nuestro buen amigo Pepe Newman, nuestro psiquiatra aquí en Atypical, y él alguna vez planteando eso, ¿por qué la gente no se involucra? La respuesta de él, y es memorable y todos la recordamos, es que el mexicano no quiere pedos, es que el mexicano no quiere problemas. Es que no se quiere involucrar en nada. Simplemente no me interesa meterme en problemas. ¿Esa apatía sería parte de la respuesta a esa pregunta intensa que estás planteando, Anabel? Pues no lo sé. Yo realmente veo también a muchos grupos de la sociedad enojados, adoloridos, de todas las clases sociales, porque las principales víctimas de este sistema, irónicamente, son aquellos que dice López Obrador amar tanto, que son los pobres. Es la gente más vulnerable, mujeres, niños, ancianos, gente con menos recursos, gente con menos educación, ¿sabes? La que queda más vulnerable, porque algunos podrán tomar un jet e irse a otro lugar. Hay gente que se queda en sus comunidades o peor, es expulsada, como ha pasado en Chiapas, ¿no? Expulsados masivamente porque no hay gobierno, porque el presidente decidió darle Chiapas al cártel de Sinaloa. Carlos, ¿te ibas a preguntar? No, es que ve este libro. Sí. Ve los dos libros de Elena. Ve el libro, a los dos libros anteriores, a los de Anabel. Ve libros que están demandando y acusando a Andrés. No hay pedo. No hay pedo. O sea, este libro debería renunciar. Si tuviera 2 gramos de honestidad, tienes que renunciar hasta comprobar que no es cierto. Hay que exigirlo, yo creo. Tienes razón, y estoy de acuerdo con Anabel. ¿Dónde está la sociedad? O sea, es lo que hemos visto de este sexenio está de no mames. A ese grado está. El va a salir el 1 de octubre como Pedro por su casa. Yo creo que una gestión como la de Anabel es importante justo para en un futuro y cuando esto termine, pues mira, estoy pensando en el presidente de Honduras, Orlando. Estoy pensando pues en otros momentos en donde sí, justo porque se levantan voces como la nuestra, en mi caso modesta, como la de Anabel, o sea, todo eso va creando masa crítica, pues justo, ¿no, Anabel? Pero, a ver, yo quisiera que me expliques lo de García Harfuch para el público y segundo, lo de Audomaro, porque tú hablas ahí de un general que es muy importante, vamos a ver, porque le presenta a Crescencio Sandoval a López Obrador y de ahí viene pues este amarre militares, organizado y gobierno. El general Audomaro, que es el único testigo del lado del equipo de de López Obrador, que
lo vio, estaba con él en el motel de Paso, porque además todo ocurrió en un motel de Paso, ahí en Gómez Palacio, ¿no? Era el único que estaba ahí en ese cuartito, sentado en la cama con López Obrador, cuando llegó el grande a entregarles el dinero, ¿no? Y desde entonces Audomaro se ha convertido, pues sí, en un cómplice y en un compañero de este viaje de López Obrador. Y lo vemos involucrado, aquí están los expedientes citados, ¿no? Ayudando a policías involucrados, militares involucrados con el narcotráfico. Incluso uno de los hombres más cercanos a Audomaro, que fue escolta de López Obrador, también muy involucrado con el cártel de Sinaloa. Y sí, fue Audomaro el que recomendó a Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Por otro lado, tenemos a personas, cuando López Obrador dice y insulta y critica a Calderón y a García Luna y dice gobiernos, tiene razón, yo soy la primera que lo descubrió y lo publiqué. Lo que uno se preguntaría es, ok, si el gobierno de Calderón, ya no lo dice una periodista, lo dice el presidente de la República, es un narcogobierno, ¿por qué no lo ha enjuiciado? Es lo que te digo. Claro. ¿Por qué no lo enjuicia? Te va otra. ¿Por qué Calderón, si sabía que López Obrador recibía dinero del narco en 2006, ¿por qué tampoco procedió? Porque estamos hablando del mismo sistema. Que entre ellos, como quiera que sea, fingimos que somos oponentes, fingimos que no nos caemos bien, pero la verdad, yo no voy a proceder ni contra ti, y tú tampoco vas a proceder contra mí, y así nos la seguimos como hemos pasado decenios en este pobre país, ¿no? Como Enrique Peña Nieto. Que está desaparecido del discurso de López Obrador. No. Claro. Cuando apareces como prócer de la patria, ¿no? Sí, como claro, un demócrata, sí, no por como supuesto. el infame que encubrió la desaparición de los estudiantes y que encubrió el contubernio del ejército con el organizado. De eso no. No, es el prócer de la patria porque lo dejó llegar al poder, Eso conviene, sí. Entonces estamos hablando de, a ver, López Obrador, en realidad, y es lo que planteo en el libro, López Obrador no es una entidad diversa a Genaro García Luna, ni a ninguno de estos que él suele criticar. Son de la misma. En realidad vienen de la misma matriz. Sí. Son paridos por el mismo cártel, por llamarlo de alguna manera. Solo que este sujeto se hizo pasar por una persona, un outsider del sistema, cuando en realidad era su caballo de Troya, perfecto, insospechable, para llegar al poder y finalmente darle al cártel de Sinaloa lo que ni en sus mayores sueños hubieran podido pensar. Detienes en un operativo exitoso a uno de los más perseguidos por el gobierno de Estados Unidos y lo liberas. Detiene Estados Unidos a un general involucrado con el cártel de Sinaloa, porque a lo mejor si Cienfuegos hubiera estado involucrado con otro cártel, quién sabe cuál hubiera sido su futuro, Claro. Pero era con una vertiente del cártel de Sinaloa. Y lo liberas, el sistema, claro que quiere que permanezca. La pregunta es si nosotros como ciudadanos queremos que eso suceda. Esa es la gran pregunta. El sistema no va a cambiar. No va a cambiar. Se reciclan entre ellos, tienen a sus caballos de Troya, viene Claudia, viene Omar García Harfuch, que es justamente eso. Lo presumen ahora como el prócer, el Batman, ¿no? Aquí dice Minilic, en realidad es peor que el Guasón, ¿no? Porque el Guasón al menos se presenta como malo. Este es un disque bueno que es peor que... Pero el que tuvo que ver en la historia todo esto. Bueno, Omar García Harfuch es pupilo de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Él entró a la Policía Federal en el 2008. Él es parte de ese cártel de policías. Él no pasó nunca sus exámenes de control de confianza y eso ya lo documenté y lo publiqué. Él mismo, en su examen de control de confianza, dice que tiene contactos con los... No lo digo yo, está el examen que él firma. Él fue partícipe de toda esa complicidad que protegió a los narcotraficantes que después se crujieron con el ejército para desaparecer a los estudiantes. Ahora, en la Ciudad de México, él cuando estaba como titular de la Agencia de Investigación, llegó a proteger a Tomás Herón. Ok. En el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cuando había Ayotzinapa. Es correcto. Correcto. Y no solo eso, sino además detenían a antes, les robaba el dinero, les robaba la y traficaba la.
de la misma escuela que Genaro García Luna. Y después tenemos ahora, en este sexenio, que hace exactamente lo mismo. Lo dicen expedientes, pero además lo dice su propio primo, Julián García, a quien yo entrevisté para este libro. Y que señala, pues sí, mi pariente García Harfuch es que él es nieto de criminal. Marcelino García Barragán. Por eso, carajo, ¿no lo crees? O sea, Pero, pues, si Marcelino era es el un del rufián. 68. Sí, Era un sí. rufián, ¿qué no estamos hablando de No, Santas no, sí, Palomas? pero- Es importante la... Estoy de acuerdo, pero era otro México también. O sea, si eres nieto de Marcelino, y la imagen que tenemos nosotros de jóvenes de Marcelino, tú y yo, era el hijo más grande del Por mundo. eso. O sea, bueno, no te entra a tu cabeza. A mí, ahorita lo que me estás diciendo, me estás dejando con la boca abierta. Bueno, y Pero está nieto de documentado. Marcelino, hijo de no García digo que seas Paniagua. mentirosa, te lo creo. No, El problema, Simplemente lo que me es sorprende es que te sorprenda, porque esto lo vengo diciendo desde el 2020. Desde el 2020 en diferentes reportajes lo he publicado. O sea, me sorprende que te sorprenda. Me sorprendería que le sorprendiera a los electores. Se les ha dicho, no es que, por desgracia, ¿no? Los medios impresos no son muy leídos tampoco, ¿no? Por desgracia, la gran mayoría de las personas se entera de la información a través de la televisión. y Y él ciertamente la televisión nunca ha publicado. Lo va a poner estas- Titina si gana, que yo estoy seguro que no va a ganar, pero Titina ya dijo que lo pone del secretario. De Sí, seguridad, claro. sí, Es ya lo lo más anunció. Por eso es el O sea, Genaro ya García Luna piso recargado. que- Así es. Sí. 2.0. Sí. Ahora, Sí. a ver, hay una cosa importante. El cártel de Sinaloa, pues ya es una empresa transnacional. Sí. O sea, y ahí está la Es bronca la con quinta Ecuador empresa, y con... es la quinta empresa más poderosa de México, con más personal y con más diversificación. Están muy ¿Cómo estás viendo eso? Es que, mira, esto qué bueno que se transmite antes del 2 de junio, para que de veras pensemos por quién vamos a votar. Pero esto de que el cártel de Sinaloa, tú que desmenuza en su libro los 4 hijos, Iván, que es, bueno, sádico, Ovidio, que es el ratoncito, en fin. ¿Qué pasa, Anabel, cuando el cártel ya no es un problema solo de México, de Estados Unidos que consume, sino que se va a toda Latinoamérica y se origina en México y en diferentes negocios, y en diferentes negocios? porque las armas ha sido gran negocio para ellos. Claro, también. claro. Justamente en los últimos 4 años, 5 años, he sido invitada a dar conferencias, ya no tanto universidades, sino oficinas de gobierno, de Sudamérica y de Europa. Porque ahora que entienden que dijéramos, virus del cártel de Sinaloa lo tienen ahí en casa, no tienen ni idea de cómo está hecho, o sea, cómo armaste esta mesa, cómo está armado, quiénes son sus integrantes, cómo sobreviven, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo operan sus esquemas de corrupción, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un fenómeno global que tiene que ver, por supuesto, con toda una descomposición, pues, mundial. O sea, a ver, yo creo que es importante también, si Tienes nos vamos razón. a poner en este tema, poner las cartas sobre Estoy la de mesa acuerdo. y poner las cosas en su justa dimensión. Ya se globalizó el pedo, tienes El razón. problema del cártel de Sinaloa, ¿es solo de México? No. Es un problema mundial que tiene que ver con el consumo de drogas, que tiene que ver cómo hay países hipócritas, sobre todo en Europa, Sí. que no tienen ninguna ley antilavado, que llegue todo el dinerito, yo hago el consumo, pero los están en México porque ellos son los salvajes, ¿no? Yo he dicho y he denunciado ante la ONU y a donde quiera que me paro, porque esto no es posible, que México esté poniendo los... Así Y ellos es. se quedan con las ganancias Y y con con, el los consumo. adictos, ¿no? Pero, por supuesto, el problema tendría que resolverse de manera global. Realmente, si alguien quisiera resolver este problema en México, tendría que decir, necesito a la comunidad internacional y que ustedes pongan lana para esta batalla, porque ustedes son cómplices de lo que está Xochitl pasando. lo dijo. Este pedo no es de México. Y- Esto es... Claro, es No, mundial. no, no, a ver, no. Dicho esto, el problema es muy de México y es muy doméstico, porque ¿qué tipo de tierra fértil han encontrado? Que están aquí, no están en Tumbuctú, o Claro. ya no están en Colombia. Claro. Ahora ellos van a Colombia, compran
Honduras, compran Ecuador, andan como el turista mundial. Sí. Porque aquí tienen toda una tierra fértil que les permite hacer lo que se les dé la gana. Y esto también es un problema para el mundo. O sea, para México es un problema lo que hace el mundo y para el mundo es un problema lo que hace México. Así que solo conjuntamente se puede combatir, pero ciertamente no siendo el presidente de los y no de las víctimas, ¿no? Oye, pero si el mundo está coludido con esto y también están en esta trama de hacerse que no pasa nada, pues nada se va a solucionar. Es decir, llegamos a un callejón sin salida. No, yo pienso que es ahí donde uno debe llamar a la sociedad, no solo de México, sino mundial. Correcto. Número uno, cuando hablamos de estos problemas mundiales, ciertamente no estamos hablando de estados como lo que ocurre en México. Estamos hablando de funcionarios públicos corruptos, algunos sistemas que no funcionan, pero aquí la cosa ha colapsado. O sea, hay una grandísima diferencia entre el problema que tienen ellos y el que tenemos nosotros. Cierto es que tenemos que resolverlo de manera conjunta. Oye, ahora que haces toda esta descripción ya a nivel global, a nivel mundial, originado desde México, ¿nos estás describiendo entonces a la mafia más poderosa de toda la historia, la mexicana? Ese es el tema. O sea, en Italia, donde se supone que existe la mafia más antigua del mundo, están temblando por lo del... Están temblando. Ya les llegó un primer cargamento y ya están mandando comunicados a las oficinas de gobierno de que es el tema principal del gobierno actual. Impedir que lo que está pasando en Estados Unidos y esta montaña de más de 300,000 ocasionados por las complicidades de López Obrador con el cártel de Sinaloa, que permite que ese adulterado llegue allá y personas. Bueno, en Europa esto es una preocupación. Yo quisiera que leyeran, de veras le digo al público, el capítulo donde Anabel cuenta la descripción de Filadelfia y este barrio Kensington. En donde las personas están paralizadas. Sí. Una ciudad zombie. Zombieland, así se llama el capítulo. Pero de veras, léanlo porque es muy impresionante y muy triste. ¿Cómo podemos ayudarte a vender el libro? Pues número uno, por favor difundan. He visto diferentes chats de gente que, por cierto, tiene capacidades económicas, de universidades prestigiadas, que andan circulando de manera pirata mi libro en PDFs. Me parece vergonzoso. Te puedo dar los números ahorita de quién lo hace. Es vergonzoso. No, oye, y hay personas que en ese chat están diciendo, es que Anabel lo está donando al país. A mí me violando absolutamente mis derechos de autor. ¿Qué pasó a Sarita si estamos hablando de parte de los problemas de este país, no tienen que ver con la economía de las personas. Pero mira, tienen que ver con la cultura de ilegalidad. Aquí está el libro digital. Eso es en ilegal. Amazon. Así que yo lo que primero que les pediría es que no sean como ellos. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer para no ser como los presidentes corruptos, para no ser como los carteles de la para no ser como sus cómplices, es actuar en la legalidad y no imitar las cosas equivocadas que hacen. Todos los videos, son ellos. Ellos ganan con la piratería. Claro. Ellos ganan con la piratería. Entonces compramos tu libro físico en las tiendas que ya conocemos. O del audiolibro digital. Y les hago una invitación a aquellas personas que de verdad quieran un país mejor, que de verdad quieran que hayamos periodistas vivos e independientes, que todos aquellos que abrieron ese PDF o que todos aquellos que lo están distribuyendo, que compren el mismo número de copias. Claro. Ya sea digital, ya sea en libro o audiolibro, porque si no lo que están haciendo, ¿saben a quién le están ayudando? Al cártel de Sinaloa y a los narcos. Silenciar la verdad. Déjame decirte una cosa de Carlos No le están difundiendo, le están ayudando a sabotear. Mira, Anabel, aquí, pues a lo mejor tú no conoces bien Atypical, pero todos los que trabajamos aquí lo hacemos con el espíritu de Carlos Alarraqui, de ser una oposición valiente, fuerte
y que tampoco nos echamos para atrás, ni Jesús, ni Carlos, ni todos los colaboradores de este espacio. Somos el número 1 de audiencia. Cuenta con nosotros también. Al Gracias, 100%. se requerirá espacios y... Bueno, y a Carlos, pues ya le ha tocado allá, ya sabes, con el señor López Obrador también, Sí, que lo toca. repase varias veces. Y los invito a leerlo, de verdad. Pero, los invito a leerlo, porque es una historia que tenemos que conocer. Reflexione el día antes de la elección. Este libro está muy... Por favor, reflexionenlo. No se vale. México no merece esto, ni ustedes ni su familia. Anabel Yo Chula. lo leí todo, me encantó. Gracias. Muchísimo. Creo que es información Vienen útil. fotos. Sí. A lo mejor ahorita para la edición, Carlos, podemos meter las fotos que vienen en el Métanlas, libro. Delita. Porque ahí Cuando vienen las alguien fotos. dudaba de los abrazos, no Sí. balazos. Sí. ¿Ves que Con el vienen presidente abrazando a las embajadoras del cártel de Sinaloa en Palacio Como Nacional. las embajadoras. Sí, esta linda señorita es la esposa de un buscado por todas ver, partes, uno de los vete, principales camaradas. productores de Hilo. Es la señora Ana Karen del Van Medina, alcalde de Elota en El Sinaloa, Oca, sí. y una invitada especial muy recurrente en los eventos de Claudia Sheinbaum. El presidente tiene una fotografía pegado mejilla con mejilla. O sea, los abrazos no son metafóricos, los abrazos han existido. No es metáfora. No, Muy pero bien. metan las Te fotos. quiero de veras. mucho, Anabel. Gracias. Muchas gracias. Un gusto platicar contigo, Gracias, Anabel. gracias. Es tu casa. Muchas gracias. Espero que sea Gracias. útil. Muchas gracias, Muchas Anabel. gracias, Teresita. Gracias, Tere. Muchas gracias. Gracias. Anabel, las puertas de Atípica están abiertas siempre para ti, para Gracias. Elena lo sabe también. Y Dios te Muchas bendiga gracias. por tu Gracias, valentía. Anabel. Gracias. Y familia Atípica, gracias. Continúen disfrutando la programación y nos vemos más tarde. Todos que tengan buen día, mi staff, muchas gracias. A todos, gracias. Gracias, chavos. Dalita, gracias. Bye.